Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Diputados propone una reforma electoral que contempla una Junta General Ejecutiva que sustituiría al Consejo General del INE. El nuevo órgano electoral estará integrado por miembros elegidos por un proceso de selección realizado por una institución académica, dicen, supervisada por la Cámara de Diputados, donde usted sabe, Morena pues tiene mayoría. De acuerdo con el partido del presidente López Obrador, entre los consejeros electorales hay 4 o 5 que forman, dice, parte de la camarilla del régimen anterior. Entre otras cosas, también se propone desaparecer los organismos públicos locales, los OPLES. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Marco Baños, consejero electoral del INE. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. A ver, Marco, se trata de una reforma que dicen, pues, desde aquellos que la están elaborando, insisten en que los consejeros del instituto pues fueron nombrados, es cierto, por un congreso, pero con un acuerdo partidario en donde se repartían, y esa es la argumentación, de una forma clara, consejeros que estarían vinculados, dicen, a los partidos y que por lo tanto no tienen autonomía. Ese es, digamos, el argumento central. Y que por eso ahora tratarían de sustituir al propio Consejo en esta nueva lectura con respecto a cómo mover el sistema electoral en el país, Marco. Mira, es una discusión añeja que viene desde hace muchos años cuando nació el Instituto Federal Electoral. Son mecanismos que han variado. En algún momento al inicio del IFE el presidente proponía a los consejeros magistrados, después han sido ya los grupos parlamentarios y lamentablemente para quienes hemos ocupado esta responsabilidad hemos quedado en medio de una discusión política entre las fuerzas políticas. Y entonces si tú tomas una decisión que no le gusta a uno de los partidos políticos, te dice que favoreces al PAN, que favoreces al PRI o que favoreces al Partido Verde o a cualquier otro. Entonces, creo que eso ha sido una de las banderas políticas, sobre todo de los partidos de la izquierda, cuando tenían un nivel de representación mucho menor a lo que tiene ahora Morena en el seno de la Cámara de Diputados. Pero tú revisas eso y te encuentras con que en el proyecto de las reformas que están planteadas para aprobarse en un periodo breve, pues aparecen disposiciones que regresan el control de la designación de los propios consejeros electorales a los partidos. Y tú dices, bueno, pues es contradictorio. Si están criticando que los consejeros electorales tienen algún tipo de vinculación con los partidos, entonces, ¿por qué colocar una disposición que le regrese un poder mucho más claro de decisión a los partidos? Ahora, en el caso del Consejo General del INE, hay un órgano técnico que hace las entrevistas, integra las quintetas o tercetas según lo que se vaya a manejar ahora para las propuestas de los consejeros. Pero en la propuesta de modificaciones le quitan un representante a la Comisión de Derechos Humanos, uno al INAI, y se los dan a la Junta de Coordinación Política. Es decir, le dan un poder más claro a los partidos en la designación de los consejeros del Consejo General. Y por otro lado, está muy claro que es Morena quien tiene la mayoría en ese órgano. También en el caso concreto de los órganos electorales de los estados, le quitan la atribución al INE para su designación, dicen desaparezcamos a los OPLES. Y entonces te engañan diciéndote que van a quitar una estructura que es onerosa, pero plantean la creación de otra estructura burocrática, de otra estructura administrativa, cuyos consejeros estarían integrados en consejos locales dependientes, sí, del INE, pero designados por la Cámara de Diputados. Es decir, el proceso de recuperación del poder de los partidos para designar a los consejeros sería mayor y se concentraría eminentemente en quien tiene la mayoría. Ahora, de todas maneras, cuando se habla de los actuales OPLES, se habla cada vez de estos organismos locales que organizan elecciones, organismos que pues finalmente tuvieron que ser, si no sustituidos, sí mayormente controlados por el propio INE. Eso sí, el Instituto Nacional Electoral desde hace 5 años designa a los consejeros de los órganos electorales. Quitamos un poder de designación por parte de los diputados locales y creo que, no voy a decir que la reforma es la que ha garantizado que la transición se haya dado de manera correcta en los estados. Hay 23 gobernadores de alternancia en los últimos 5 años, pero yo lo que sí digo es los resultados electorales están avalados por una estructura que es más técnica, más profesional, menos politizada y menos dependiente, mucho menos dependiente de los órganos del poder local. ¿Por qué digo menos dependiente? Porque finalmente la autonomía administrativa no se ha consolidado y todavía los presupuestos de estos órganos pasan por las deliberaciones políticas de los gobiernos en turno de los estados. Las reformas electorales que hemos tenido en México han sido hasta este momento todas promovidas desde la oposición.
incluso la de 77, que es la que luego festejan mucho, pero a mí no me parece tan importante, pues tuvo que ser resultado de la situación en la que compitió José López Portillo sin ningún competidor y tuvo que hacer esa primera reforma, y todas las demás han sido siempre exigencia de la oposición. Oigan, corrijan las reglas porque por esas reglas ganaron ustedes y queremos más competencia. Esta es la primera vez que los que ganaron quieren cambiar las reglas. En todas las demás también lo que tuvimos fue un consenso. Todas las fuerzas políticas tuvieron que aceptar lo que se llevaba a cabo. En este caso parecería que lo quieren hacer por mayoría. Es decir, estaríamos tomando una transformación del sistema político producto del grupo que ganó y nada más de ellos. Esto sería, en mi opinión, un retroceso brutal a la época en la que en este país no había democracia, es decir, antes de 96. Mira, Macario, yo en ese punto coincido al 100 contigo. En mis últimas columnas he planteado exactamente lo mismo. Son los partidos, vamos a decirlo de esta manera, que sacaron la menos votación en las elecciones pasadas, quienes han planteado los ajustes a las reglas del juego. Por ejemplo, después del 2006 se planteó lo del voto por voto y entonces se llegó a un esquema de recuentos, déjame decirlo de esta manera, que se ha vuelto irracional, porque son recuentos de más del 60% de los paquetes de las casillas que se instalan durante la jornada electoral, que ya fueron contados exhaustivamente por los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ese voto por voto es una traducción exacta a una discusión donde la minoría dice, tenemos problemas con estas reglas del juego, vamos a cambiarlas. Pero ahora no, ahora es el grupo dominante, el grupo gobernante el que plantea de saque una necesidad de una reforma a un modelo que está funcionando, a un modelo que organizó una elección que fue reconocida internacionalmente y que además... Donde ellos ganaron, además. Y donde además ellos obtienen una amplia mayoría, como ocurrió en muchos de los cargos públicos que se eligieron durante el 2018. Y yo no quiero decir que eso sea un atributo de la autoridad, es una obligación de la autoridad reconocer, contar los votos así. Pero me parece a mí que hay un error de fondo porque el modelo en rigor está funcionando y se está anteponiendo un discurso que ahora se ha vuelto universal en nuestro país, que es el tema de la austeridad, de la necesidad de disminuir gastos. Yo digo, evidentemente las elecciones son onerosas, tienen ciertos componentes que podrían ser modificados para generar ahorros importantes en el país. Nosotros no estamos en contra de la austeridad ni tampoco en la necesidad de disminuir costos de la democracia. Lo que estamos en desacuerdo es cómo se quiere hacer, porque por la vía de esa discusión y de ese pretexto estás queriendo tener un control omnipresente del grupo mayoritario en la composición de los órganos electorales. Pero Marco, efectivamente sucede con muchísima frecuencia en nuestro país que se plantean reformas y cambios que inciden en la vida política, pero uno no ve números y a veces cuando se aduce el tema, por ejemplo, en este caso de la austeridad, ¿hay ya alguna cuantificación, hay alguna idea de cuál sería realmente el ahorro de lo que se está proponiendo? ¿Se han estimado algunos costos para un poco ver si vale la pena desde el punto de vista monetario o no? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que creo que es importante para la audiencia es esta reforma que se propone, ¿incrementaría o dejaría igual o reduciría la confiabilidad en los resultados electorales, que ha sido algo que costó sangre ganar durante muchos años? Híjole, esa es una buena pregunta, Mauricio. Y mira, yo lo veo de la siguiente manera. No hay números exactos calculados ni por los diputados ni pedidos a la autoridad electoral de lo que podría ahorrarse. Hay muchas falacias en la discusión política sobre el tema. Ejemplo, dice el diputado Sergio Gutiérrez, autor de la iniciativa, dice, a ver, vamos a ahorrar 9,000 millones de pesos porque las estructuras de los órganos de los estados son muy caras. Eso de entrada es falso. ¿Por qué? Porque de los 9,000 millones que él ha sumado de los presupuestos de los órganos electorales de los estados, están incluidos los financiamientos de los partidos. El 50% de ese dinero, 4,500 millones de pesos, son financiamiento de partidos. No pasan a los órganos electorales. Los órganos electorales lo reciben del Congreso del Estado, pero lo entregan a los partidos. Es el financiamiento de los partidos. Luego, segundo lugar, de esos otros 4,500 millones de pesos, la inmensa mayoría de esos recursos está concentrada en 6 órganos electorales, que fueron los que tuvieron las elecciones locales este año, que son señaladamente Puebla, el Instituto del Estado de México, que si no bien no tuvo elecciones, es una estructura bastante cara. Nosotros en el INE hemos dicho, bueno, ok, si se quiere generar un esquema de economías,
podemos buscar ciertos caminos que nos lleven a ello. Hemos planteado que podríamos virar hacia una cuestión que es hoy día uno de los puntos centrales en la organización de elecciones en el mundo, que son los mecanismos electrónicos, las urnas electrónicas. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, donde pones tantas casillas, metes urnas electrónicas, dejas de usar boletas, actas, toda la estrategia de capacitación de funcionarios de casilla sería mucho menor frente a lo que hacemos ahora. Solo por darles un número. En 2018, capacitar a funcionarios de casilla, 1,5 millones de personas, costó 2.800 millones de pesos. Eso es la cifra exacta de lo que gastamos el año pasado. Las urnas electrónicas, por ejemplo, las que se usan en la India, tienen un costo aproximado de 6,000 pesos en promedio. Las urnas electrónicas que se usan en Brasil tienen un costo aproximado de 17,000 pesos. Vamos a suponer que usaras el costo más alto, los 17,000 pesos. Con esos 2.800 millones las compras, pero las urnas electrónicas son reciclables hasta por 3 a 4 procesos según las cuides. Ahora, dicen ellos, no, porque el voto electrónico no es confiable. Eso dicen los diputados de Morena. Yo diría, eso es absolutamente falso. Está acreditado, primero, que hay mecanismos informáticos que impiden que existan números cargados en las urnas electrónicas. Segundo lugar, la identidad de la persona. También hay mecanismos de aplicaciones tecnológicas que permiten una identificación plena. Nosotros creemos que podríamos llegar hasta 4.500 millones de pesos disminuidos del costo logístico de las elecciones si simplemente viráramos hacia la urna electrónica. Ahora, ellos tienen desconfianza, pues hagamos todos los estudios que se quiera con los especialistas en el mundo y revisemos todas las experiencias en esta materia. Pero de que se puede ahorrar, pero no por la vía de desaparecer a los órganos electorales que te van a generar una situación absolutamente inadecuada para la organización de las elecciones. Lo digo claramente, si cambian la estructura de los órganos electorales como está planteado para meterse todas las elecciones al INE, se va a generar una situación demasiado complicada por muchos detalles logísticos que podríamos comentar también ahora. A lo mejor lo que están pensando y todavía no lo entendemos es que la mejor forma de reducir los gastos es pues, que no haya elecciones, man. ¿Para qué tenemos las elecciones? Es mucho dinero. Entonces mejor nos quedamos aquí y seguimos gobernando nosotros. Me da esa impresión, digo, no vaya a ser que sea por ahí la idea. Bueno, les podemos hacer a mano alzada. Ándale, todos votamos. Por aclamación. No, ahora, el tema es cómo, o sea, una reforma electoral, si es que se requiere, tendríamos que ir, uno, al tema, por supuesto, del voto electrónico, pero también quizá a cuáles serían los mecanismos para reducir los costos de lo que se dice es una democracia muy cara. ¿Por dónde? ¿Qué se reduce? Yo diría, tenemos que fijar estructuras mínimas para el trabajo de los órganos administrativos, tanto del INE como de los órganos de los estados. Habrá que ver un esquema de reducción del financiamiento de los partidos políticos. La reforma del 13-14 es una reforma que incorrectamente homogeneizó la fórmula del cálculo del financiamiento en los estados y duplicó el financiamiento de los partidos en los últimos 5 años. También creo que le tenemos que quitar candados que se construyeron por la desconfianza en las elecciones. Vean ustedes una cuestión, el Politécnico Nacional tiene la patente de la tinta indeleble. Bueno, pues en el esquema de la desconfianza en estos últimos procesos electorales se pidió que otra institución académica certificara las características y calidad de la tinta indeleble. Eso cuesta. La UAM Xochimilco le supervisa al Politécnico que el Politécnico haga la tinta con su fórmula. No, eso ya me parece exagerado, ¿no? El papel seguridad en listas nominales, pues eso también es absolutamente inadecuado porque es muy caro, es 3 veces más caro que el papel bond, el papel seguridad. Entonces creo que hay muchos mecanismos que podríamos ir quitando para mantener un nivel de confiabilidad, certeza e imparcialidad de las elecciones, pero más baratas. Y en esto creo que algo importante es que no se nos olvide la historia. Es decir, construimos un sistema electoral costoso porque nos estábamos quitando de encima a un sistema profundamente autoritario en el siglo XX. Y por eso tenemos un padrón electoral que se revisa, por eso tenemos la credencial con fotografía, por eso el financiamiento a los partidos para evitar que el que está en el poder se financie desde el gobierno y tenga una ventaja. Entonces, todo esto no viene de la nada, fue una construcción que tiene una explicación histórica. Romper esto así nada más de golpe, pues sí sería complicado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que tenemos que mantener un esquema donde las autoridades administrativas electorales garanticen que las elecciones son imparciales, que se reflejen los votos como los dejen los ciudadanos en las urnas y que la composición del poder o la distribución del poder se dé exactamente como lo ordene la gente. En eso no tenemos ningún punto, pero me parece que sería atentatorio de una evolución que deconstruyó un sistema, un régimen autoritario, monopartidario,
ahora por una modalidad distinta donde volvemos a regresar a un esquema de esa naturaleza. Creo que no es necesario. Hemos transitado correctamente y creo que debemos de preservar eso que ha sido un patrimonio en el desarrollo político del país. Finalmente, ¿hay interlocución con el propio gobierno por parte del INE o con la gente de Morena para tratar de evitar que esto que ustedes consideran imposible de realizar o un retroceso se realice? Mira, al principio sí se había convertido en una interlocución cosmética, no real en mi opinión, pero creo que la reacción que ha tenido la población, los analistas, el propio Instituto Nacional, los órganos electorales de los estados, ha hecho que el propio presidente se pronuncie por meterle un poco de freno a este asunto, revisarlo con más cuidado y pasarlo al 21, lo cual me parece una decisión correcta. Los diputados han invitado a algunos de los consejeros, no todos. En algún momento me señalaron que yo no quise ir a la Cámara de Diputados, yo no recibí invitación, pero tampoco la estoy buscando, pero creo que sí ha habido posibilidades de poder colocar nuestros puntos de vista ahí. Marco Baños, consejero electoral del INE, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el último reporte de estadísticas petroleras de Pemex, la producción de crudo disminuyó 10.1% en mayo en comparación con el mismo mes 2018, para ubicarse en 1.663.000 barriles diarios. En comparación con el mes de abril, la caída fue de 0.71%. El presidente López Obrador dijo que esta información no era correcta y que los medios tendrían que informar de otra manera. Dijo que existe un aumento real en la cantidad de barriles que produce la propia empresa. Dijo al día siguiente, bueno, pues que para junio ya tenían una proyección que estaba aumentando, ya la situaba, déjame checar aquí. 1.680. 1.680 exactamente, y que decía el propio director de Pemex, para diciembre estarían sobre los 1.800. Aquí el problema, ahorita le hacen el análisis, el problema aquí radica en que tendrían que haber presentado un plan de negocios, o tienen que estar por presentar un plan de negocios a inversionistas. Hay ahí una información de el tema de los bonos de petróleos mexicanos, la compra-venta de los mismos, y en ese sentido insisten en que pueden rescatar y pueden detener la caída, que es de mucho tiempo, no es de esta administración, en la producción de petróleos mexicanos, y comenzar a subir a partir de la explotación de lo que serían algunos de los pozos petroleros o de los mantos que están ahí a flor de mar, dirían algunos, y que pueden finalmente detener la caída, Macario. ¿Tú qué opinas? Sí, lo de junio me parece que es una estimación con base en la producción que ellos reportan semanalmente. Hace algún tiempo se reportaba todas las semanas cómo iba la producción de petróleo. Esto prácticamente dejó de ocurrir durante el año pasado y hubo muchos ajustes en cómo se miden las estadísticas y cómo se publican, producto en parte de la reforma energética. Y ahora pues se ha ido complicando un poquito con la nueva administración, me imagino, porque son nuevas personas las que llevan los datos, pero yo creo que si el señor Octavio Romero dice que estamos produciendo 1.680.000, por ahí debe andar, porque es información que sí tiene. Lo de que para diciembre estaríamos en 1.800, esa sí ya es una esperanza, no es un dato. Ellos creen que pueden llegar allá, ojalá así sea. Esto va a depender de que puedan poner a trabajar los nuevos campos que estaban proponiendo. Hay que recordar que en realidad México nunca ha producido mucho petróleo de forma general, salvo por dos grandes activos. Uno se llamaba Cantarell, que llegó a producir cantidades impresionantes, y el otro es el que se llama Maloob-Sap, que los dos, bueno, Cantarell prácticamente ha desaparecido y el otro ya está también en declinación. Sustituir estos inmensos activos con una cantidad de pequeños campos o mantos petroleros, yo creo que no es factible. Por eso la idea de la reforma energética era vámonos a abrir nuevos espacios de búsqueda, sobre todo en aguas profundas, para poder sustituir esos grandes volúmenes. Sí se puede producir más en Campeche, no hay duda, pero no puedes recuperar espacios como Cantarell de 1.200.000 barriles diarios.
son lugares pequeñitos que no dan para tanto. Ojalá y efectivamente esto funcione, pero no hay una expectativa, salvo en el gobierno, todos los demás especialistas no tienen grandes expectativas. Mauricio, te quería preguntar, ahorita me dices lo que opinas de eso, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos había planteado la necesidad o la posibilidad de utilizar el fracking precisamente para una parte importante de lo que sería, entiendo, algo denominado como la cuenca Tampico, lo que sería esta zona entre Veracruz, Puebla, ahí en donde se podría extraer petróleo. Y eso incluso una decisión de la Comisión de Hidrocarburos con gente ya de esta administración, de la administración López Obrador, y dice el presidente, no, porque fracking no se puede utilizar y va para atrás. Esto que pudo haber sido a lo mejor, no sé, una señal para mercados de decir, ahí sí van a encontrar, o con fracking pueden equilibrar la caída, pues fue para atrás, ¿no? Así es, yo francamente, bueno, es parte de lo que las calificadoras han observado desde hace tiempo, que de repente se dan estas contradicciones, Ezra, en el sentido de que este es un excelente ejemplo, el del fracking, pero no es el único, que en donde ya sabíamos que el presidente había dicho que no se iba a recurrir a la explotación vía fracking. Pero yo también leí una nota, no, la verdad no tengo más detalle que eso, una nota periodística en donde señalaba que la Comisión Nacional de Hidrocarburos finalmente se había puesto de acuerdo que estaba bien que procediera, que se procediera con el fracking. Y bueno, pues después no, o el pronunciamiento presidencial de que para nada. Yo creo que esto también genera desconfianza y es parte del problema de los buenos deseos. Yo creo que Pemex tiene muy buenos deseos de que las cosas mejoren. Yo creo que los mexicanos en general coincidimos con eso, pero de que se cumplan, pues la verdad está difícil porque, como bien dice Macario, las fórmulas que están utilizando para ello, pues son fórmulas que ya se ensayaron en el pasado. O sea, el tratar de sacar crudo de pozos pequeños que están en tierra, eso ya se hizo desde la época de Calderón y no funcionó. O sea, simplemente no da, son rendimientos muy pequeños como para poder elevar 200,000 barriles diarios a la producción de aquí al cierre del año. Ahora, hay que tomar en cuenta que las cifras que se conocen de Pemex, que son para los primeros 5 meses de este año, no solamente se está cayendo la producción de crudo, se está cayendo la producción de gas 12%, se está cayendo la producción de petrolíferos, que son gasolinas, diésel, etcétera, 10%. Entonces es un problema global de caída de producción. Y fíjate que también dentro de estas estadísticas de Pemex, yo creo que también se había generado la percepción, la expectativa de que con lo que sucedió del combate al huachicol al principio del año para evitar el hurto de gasolinas, que no fue muy publicitado, y las colas de los automóviles en las gasolineras, etcétera, por el desabasto y demás. Pero si tú ves las cifras, aquí no de producción, sino por ejemplo de ventas de gasolinas, pues no se ve, Ezra, que haya tenido este asunto un efecto. Las ventas de gasolinas para los primeros 5 meses del año fueron 157,000 millones de pesos, cifras cerradas, y en los primeros 5 meses del año pasado fueron 178,000. O sea, en realidad hay una disminución de 12%. Entonces, creo que Pemex le urge, ahora sí ya le urge presentar su plan de negocios. Es algo que se esperaba en marzo, después se dijo que en abril, luego que en mayo, luego que en junio, después se dijo que en septiembre, y la verdad es que todavía no hay una idea clara de cuándo se presenta esto. Si no se presenta, el dejar, digamos, sin noticias y sobre todo favorables al entorno, yo creo que desafortunadamente generaría que alguna otra de las calificadoras, además de Fitch, que ya le bajó la nota a Pemex por debajo del grado de inversión, probablemente alguna de las otras calificadoras grandes, Moody's, Standard & Poor's, pueda hacer lo mismo. Entonces yo creo que sí ya urge, porque ya lo estamos viendo en el costo, y con esto termino. Si tú ves, por ejemplo, los bonos, el costo financiero para el gobierno de los bonos de Pemex a 1 o 2 años de plazo, no a 20, te están pagando una prima de aproximadamente 1,5 puntos con respecto a los bonos del gobierno federal, y
ese es precisamente por esta incertidumbre financiera. Y es muchísimo dinero, aplícaselo a Miles de 50 mil millones de dólares, ¿no? Que son los vencimientos de los próximos 3 años, y vas a ver que Y a esto hay que es mucho añadirle dinero. el nuevo pleito que tienen ahora con los constructores del gasoducto, que ya incluso el embajador canadiense pues lanza este tuit el día de ayer diciendo que México no está garantizando porque el gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, se va a tribunales diciendo que los contratos de IEnova y de TransCanada pues son abusivos, que están queriendo cobrar demasiado para que les den la famosa constancia de aceptación de la Comisión Federal de Electricidad, que le permitiría empezar a usarlo, ya está casi terminado, pero la responsabilidad en caso de que pues alguien deje o le pique al gasoducto o lo tome o hay una toma clandestina, eso sería responsabilidad pues del propio de la empresa y no del gobierno, dice, y que además al final el que se queda con el gasoducto es la propia empresa y no el gobierno, eso es lo que dice la autoridad, y que además después de 25 años que termina el contrato, pues de todas maneras sigue siendo propiedad de la empresa y hay que seguir pagándole, y que esas no son condiciones aceptables. Mientras tanto, pues ahí está el gasoducto, no hay gas que corra y tienes los problemas en Yucatán y otros lados. Sí, esto es una cosa verdaderamente preocupante. El señor Bartlett, de Comisión Federal de Electricidad, decide que los contratos que firmó esta empresa con los proveedores, que son los que construyeron los gasoductos, pues no le gustan y en consecuencia pues no los quiere y pues no les quiere pagar y no quiere aceptar la obra que ya está terminada y a punto de entregarse. Esto es verdaderamente un problema muy serio. El señor Bartlett probablemente no entiende lo que se llama el hold-up en economía, que es que cuando tú vas a invertir en un activo, tienes que tener garantizado que el que lo va a comprar efectivamente lo pague. Por eso estos convenios tienen todas estas cosas que ahorita mencionabas tú, de que a los 25 años pasa esto y cuando tú lo dejes de ocupar, la propiedad es mía, etcétera. Es un método tradicional para que alguien construya un gasoducto o un oleoducto o un puerto, porque nada más tiene un solo cliente y si ese cliente al final de que tú dice construiste dice que no, pues ya te torció gachísimo. Entonces, por eso son así. Lo que está haciendo el señor Bartlett es sumamente preocupante porque es una muestra más de que el gobierno mexicano no tiene palabra. Esto es lo que pasó con el aeropuerto de la Ciudad de México, ahora ocurre con las empresas canadienses que son nuestro gran aliado para sacar adelante el TEMEC y mantener el NAFTA y nos estamos peleando con ellos. Yo francamente no puedo comprender la estrategia que hay detrás, salvo muy probablemente la pura ideología del señor Bartlett. Sí, y bueno, lo que vemos es que las finanzas públicas también se están ya deteriorando, no solamente por la disminución de los ingresos petroleros, también la parte energética, y efectivamente ya CFE está bajo advertencia de que si sigue así, pues también le van a bajar la calificación, lo que quiere decir que le cuesta más el financiamiento. Vámonos a una pausa y de resto platicamos sobre cifras concretas de crecimiento económico en México y la problemática que hay alrededor de ello. Esto es Dinero y Poder. Y de acuerdo con el INEGI, en abril pasado, el indicador global de actividad económica aumenta 0.3% a tasa anual, cifras desestacionalizadas, su menor avance desde 2009. Por otra parte, el propio INEGI informa que durante el primer trimestre del año la inversión física registra una caída del 11.1%, la formación bruta de capital fijo del sector privado retrocede 2.1%, lo que trae como consecuencia, por supuesto, que la inversión total, tanto pública como privada, reportara una disminución a tasa anual del 2%. El consumo de gobierno retrocede 1.3%, mientras que el sector privado crece a una tasa anual del 0.2%. Y hay un elemento ahí que se ha dicho, pues propio de, digamos, el dato positivo, que incluso por ahí alguien decía, pues no lo han presumido, es el crecimiento de las compras minoristas, las compras producto de una mayor poder adquisitivo, el tema de salarios que aumentaron, y al aumentar salarios, pues hubo una mayor capacidad por parte de la población de adquirir, lo que trae el director del Financiero, Enrique Quintana, en sus análisis, no, aunque sea tu patrón. Su proverbial optimismo. Su proverbial optimismo, amigo Enrique. pues sí, que dice que, pues ahí está, subieron salarios,
o hay más aumento y no hay inflación. O sea, no le pegó a la inflación. Bueno, a ver, no es automático, ¿no? Pero A ver. efectivamente, no, eso ha sucedido y qué bueno que haya sucedido así, pero yo creo que es efímero, el tema este de los salarios. Nada más para que no tengamos todos la misma información, los salarios de mercado, no estoy hablando de los salarios mínimos, sino los salarios que se negocian en los contratos con las empresas, diferentes sectores y actividades, han subido aproximadamente un 6% en términos nominales. Es una cifra importante porque siempre hay que asociar cuál es el aumento salarial con la inflación. Y la inflación ya la tenemos a niveles del 4%. Esa es la última cifra que se dio para la primera quincena de junio y la mayoría de los analistas estima que va a estar un poco abajo del 4%. Pero para hacer las cuentas sencillas, si tienes aumento de salario del 6% y inflación del 4%, pues entonces tienes una ganancia, ¿no? O sea, hay una recuperación del poder de compra. No es grandiosa, pero bueno, podría ser peor. Entonces, efectivamente, eso ayuda a que los hogares pues no detengan su gasto en todo tipo de bienes y servicios. ¿Por qué digo yo que esto de los salarios va a ser efímero? Porque si tú ves las estadísticas también de lo que está sucediendo con la productividad laboral, o sea, es qué tanto le rinde la mano de obra en el proceso productivo, Claro. porque se usa mano de obra, se usa maquinaria, se usan otras cosas. Entonces, la productividad del trabajo está cayendo 1% el año pasado, son las cifras más recientes. Entonces, tú no puedes tener permanentemente a los salarios subiendo y el rendimiento productivo de la mano de obra bajando. ¿Por qué? Porque entonces las empresas se les empiezan a deteriorar la situación financiera. Entonces, ¿y por qué se dio el 6? Las explicaciones que yo he escuchado de un buen número de empresas dieron el 6 porque el año pasado la inflación fue más alta de lo que se esperaba y más alta de los incrementos salariales que el año pasado estuvieron alrededor del 4,5. Entonces, como que repusieron o compensaron lo del año pasado. Pero bueno, eso está ayudando efectivamente a que el consumo no se caiga más, pero sí se está deteriorando. Sigue creciendo, pero la última cifra que vimos la semana pasada, el aumento del consumo es 0,3%, o sea, no es nada. O sea, ya prácticamente la gente no está consumiendo más este año que lo que consumía el año pasado. Efectivamente, el salario ha subido y es el único número, el único dato que uno puede festejar de esta administración y hay que hacerlo. Pero pues su incremento es relativamente menor, lo acaba de explicar Mauricio perfectamente, 6% de aumento salarial, 4% de inflación, neto 2%. Y esto, pues diría uno, pues está ocurriendo con un incremento de empleos. No está ocurriendo con un incremento de empleos, estamos perdiendo empleos. Si uno calcula el número de empleos generados en la actual administración, es decir, desde diciembre hasta mayo, es menos 75,000 empleos, son los que se perdieron. No es mucho, 75,000 empleos perdidos sobre 20 millones de personas que están en el Seguro Social, dicen, pues no es tanto, pues no es mucho, pero es una pérdida y eso es algo preocupante. El consumo de las personas, el consumo al por menor, se mantiene con crecimientos chiquitititos, como acaba de decir Mauricio, pero el comercio al mayoreo está en números negativos, lo cual significa que las empresas que venden están pensando que este consumo de las personas no va a crecer en el futuro y por lo tanto no quieren acumular inventarios. Entonces ellos ya dejaron de comprar a los productores. El crecimiento total de la economía, decías 0,3, es el dato de abril. En mayo tenemos ya alguna información, la producción de petróleo que cayó 10%, la producción de vehículos ligeros cayó 2%, los empleos se generaron prácticamente cero, o sea, menos de 4,000 empleos generados durante mayo. Hoy salió el dato de la balanza comercial en donde las importaciones nos dicen de qué tamaño viene la dinámica de la economía. Tuvimos sorprendentemente un gran superávit. ¿Qué significa eso? Que las importaciones no crecieron. Y cuando uno se va al detalle de las importaciones, las de bienes intermedios que son importar para producir y exportar, ya están en camino negativo, todavía no están en números rojos, pero van hacia abajo. Las de consumo también van hacia abajo, que son precisamente las compras de mayoreo. Y los bienes de capital, los que son para inversión, se están recuperando, pero siguen en números rojos. Estaban muy negativos, ya están menos negativos. En conjunto, el dato de mayo de crecimiento de la economía va a ser negativo.
no muy negativo, pero parecido al de marzo. Marzo fue menos 0.5, probablemente mayo esté en menos 0.2, menos 0.3. Si esto es así, esto significa que ya nos estabilizamos más o menos en cero. Y ese es el comportamiento de la economía. Para todos los que se quejaban de que crecíamos 2 y era poquito, ahora crecemos 0. No sé si es menos que 2. En mi libro sí es menos que 2, pero déjame comentar algo adicional, Ezra. Tenemos los datos, los publicó recientemente el INEGI, del crecimiento del PIB para el primer trimestre. 0.1% de aumento, como menciona Macario. Pero eso ya lo conocíamos, pero lo interesante es que aquí podemos ver ¿qué factores están impulsando ese crecimiento? Hay 4 factores que impulsan el crecimiento de un país. Las exportaciones, el consumo privado, del que ya hablamos, la inversión en activos fijos, la pública y la privada, y el gasto público, ¿ok? Esos son los 4 factores, no hay más. Si esas no crecen, la economía no crece, la producción no crece. Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando que el consumo no aportó al crecimiento del PIB, el consumo privado. De hecho, bueno, lo hizo, pero apenas en 0.1%, o sea, prácticamente nada. Por eso no se explica que el PIB tuvo ese crecimiento tan bajo. El PIB es la producción, es el valor de la producción. Pero el punto es el gasto público, Ezra. El gasto público en realidad le resta al crecimiento económico. Y ahí hay un problema. Siempre que hablamos de gasto público, normalmente la queja es el gobierno está gastando más de lo que le autorizaron. Esa es la de siempre, ¿ok? Ahora es al revés. Ahora las dependencias están gastando menos. Mira, hay más de 8 dependencias que están con un subejercicio de gasto de más de 40% en los primeros 3 meses del año. Sobre un presupuesto que ya recortaba el gasto. Entonces, eso francamente a mí sí me cuesta trabajo creer que es un ahorro. No creo que es un ahorro. Yo creo que van muy despacio en el gasto público. Es la explicación de ello se puede dar a partir de lo que ha sido siempre tradicionalmente un primer año de gobierno. No, pero esto es mucho más. Tienes toda la razón. Los primeros años de gobierno siempre hay un aprendizaje, porque gastar no es nada sencillo. Toda la reglamentación, todo el papeleo, vamos a decir la burocracia en el buen sentido de la palabra que tienes que ejercer para gastar un peso en el gobierno es bien compleja. Siempre se da esa curva de aprendizaje, pero yo no recuerdo, para que quede claro, haber visto tantas dependencias públicas con un subejercicio de 20, 25, 15, 40%. Subejercicio quiere decir que tenían autorizado el gasto y no lo ejercieron. Entonces, es malo que los gobiernos gasten más de la cuenta, pero también es malo que gasten menos de lo que tienen autorizado, y sobre todo con un presupuesto que se hizo, como en esta ocasión, con bastante responsabilidad, un presupuesto austero que no hace crecer la deuda pública. Todo eso se está cumpliendo muy bien, pero si no se acelera la dinámica del gasto público, el gasto corriente y sobre todo la obra pública, pues entonces no vas a contribuir, el gobierno no contribuye a que la economía crezca más. Y así va a ser todo el resto de este año al menos, porque lo que está ocurriendo en las finanzas del gobierno es una cosa muy extraña. Decidieron arrancar un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que cuesta una cantidad brutal de dinero. Al día de hoy ya tenemos comprometidos 37.500 millones de pesos de ejercicio, más lo que se acumule. Se están sumando a este programa 40,000 jóvenes cada semana, o sea que de aquí a fin de año será 1 millón de jóvenes adicionales. El máximo al que puede llegar el programa son 2.3 millones de jóvenes, que representan un gasto de 110,000 millones de pesos al año. Para que los amigos del auditorio tengan una idea, toda la Secretaría de Desarrollo Social es menos que esos 110,000 millones de pesos. Toda la Secretaría de Salud apenas supera por poquito a esos 110,000 millones. Entonces, para poder tener recursos para este programa brillante que se les ocurrió, empezaron a recortar gastos en todos lados. Y por eso tienen estos subejercicios, por eso tuvieron que cerrar las guarderías, por eso acabaron con Prospera, por eso se están echando el Seguro Popular, porque todo el dinero se va a este programa de los jóvenes, que a mí me parece una cosa verdaderamente increíble. ¿Cómo le haces para tú meter 750,000 jóvenes, que son los que ya hay hoy en este programa, en 140,000 empresas y tener, aunque sea una idea muy remota de qué es lo que están haciendo, de si sirve para algo, de si son aprendices? ¿Y tienen que llegar a 1,5 millones? Sí.
va a llegar a es lo que dicen, 2.3 millones. pero, bueno, cuando esté funcionando. Pero nada más una aclaración a lo que dice Macario. Eso que él está diciendo que es totalmente cierto, ya estaba programado, ya estaba presupuestado. Cuando decimos hay subejercicio, quiere decir que aún tomando en cuenta esto, lo que ya tenían autorizado por gastar, que era reducido, no lo están cumpliendo. Entonces el efecto es doble, ¿ves? Porque por un lado tuviste que restringir gastos en muchas otras áreas y por otro ni siquiera estás gastando lo que te autorizaron de un gasto que se redujo. Entonces es un doble efecto. Y habría que añadir ahí que este programa tendría que ser monitoreado a ver dónde van, pero parece que por ahora, pues por lo menos no se sabe y termina siendo una beca para aprender. Se supone que es para eso, pero para tú tener un sistema de aprendizaje, digo, no lo haces así nomás. Bueno, pues ahí está la apuesta. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Guardia Nacional, otro problema. Esto es Dinero y Poder. El presidente López Obrador dijo que todo el despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Federal son parte de la estrategia para disminuir el flujo migratorio y para evitar una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el señor Trump. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que son alrededor de 26,000 elementos desplegados en la frontera sur y norte del país. Y en este contexto, el jefe del Ejecutivo informó que el próximo domingo ya iniciará formalmente la operación de la Guardia Nacional en una ceremonia en el Campo Marte. Bueno, pues había que ser la Guardia Nacional, había que desplegar a esta gente porque pues, no tenían de otra. Creo que esto forma parte de pues, una medida de emergencia producto de una decisión equivocada o una decisión mal tomada a principio de año en el sentido de abrir la frontera y además anunciar abiertamente que México se convertía en un país de asilo y entonces dijeron pues todos para allá. Hay que recordar que finalmente pues sí hay problemas graves en El Salvador y Guatemala, pero el caso de Honduras es el que es verdaderamente patético y donde la gente pues emigra ya no es por un problema ni siquiera económico o de hambruna o de hambre, sino por tratar de no ser asesinado. Y en ese sentido, pues las escenas ya las hemos visto, escenas también dramáticas al tratar de cruzar a los Estados Unidos y morir en el intento, y esto es realmente terrible. Y este alud de migrantes pues, no tienen salida dentro de México no tiene la capacidad para absorberlos, y entonces, por lo pronto, lo que se hace es cerrar. Y tanto pero cerrar hacia Estados Unidos. Cerrar hacia Estados Unidos, sí, cerrar hacia Estados Unidos, meter la doble frontera, como le llaman, la primera pues en el Suchiate y la segunda en el Istmo de Tehuantepec, a ver hasta dónde los contienen y los regresan. Estar muy contento el señor Pence diciendo que México está haciendo muy bien su trabajo, y México pues tratando de pues capotear la situación en algo que pues es claro, lo que no se quiere es una confrontación con el señor Trump en un momento en donde eso es lo que considera el gobierno, el choque con él en las condiciones actuales generaría un problema económico de dimensiones no capaces de ser asumidas en términos económicos. Quizá si estuviésemos en otra condición, con mayores capacidades para defendernos, habría esto. Creo que hoy simplemente, pues sí, nos convertimos en el muro, por lo menos temporal, de los Estados Unidos, frente ya no a la migración mexicana, que sigue existiendo, nadie dice que no se van mexicanos a los Estados Unidos, pero básicamente por el alud centroamericano, que no tiene muchas salidas para ello, porque si creen que lo van a resolver metiéndole dinero, le va a pasar lo mismo que le pasó a Oaxaca, Chiapas, cuando le metías dinero, se lo robaban o terminaba en manos de quién sabe quién. No es suficiente. No, bueno, lo puedes meter, pero si tienes estructuras como políticas de crimen organizado y de gobernantes corruptos, pues no funciona. Ahí no hay capacidad ni posibilidad de desarrollo. Y una mentalidad del siglo XVII, que es parte del problema del sur de México y de todo Centroamérica. Aquí tenemos un montón de problemas distintos. El primero es este asunto de la Guardia Nacional. No existe la Guardia Nacional. Entonces lo que hicieron fue poner un uniforme nuevo a pues, grupos de policías militares, de navales, algunos de la Policía Federal, que después fueron maltratados de una manera muy grosera por el señor que ahora está a cargo de esto, el señor Garduño, en la migración, que es una persona poco recomendable desde siempre,
pero ahora las cosas verdaderamente fueron muy le fueron serias. de la Nos mano. acusó de fifís a los policías por querer vivir como gente. Bueno, pues así es difícil que esto funcione. 15,000 en la frontera norte, 10,000 en la frontera sur, a ver si con esto logran parar. Como tú muy bien dijiste, una situación de emergencia producto de una mala decisión. Yo diría es una crisis autoinfligida. Hoy presidente López Obrador, cuando era presidente electo en octubre, fue el primero que dijo, pásenle por aquí, les vamos a dar hasta becas y ayudarlos y demás. Su secretaria de Gobernación lo reiteró al inicio del gobierno, Estados Unidos les reclamó, negociaron cosas, no las cumplieron y eso nos llevó a la situación en que estamos hoy. No se va a resolver, como bien dices, con inversión en Centroamérica, pero además no hay dinero para invertir en Centroamérica en grandes cantidades. Muchas personas se han estado quejando de que se dieron 30 millones de dólares a El Salvador para un programa. Yo creo que es una exageración quejarse de eso. No es una cantidad exorbitante. No es raro que México aporte para ayuda al desarrollo a Centroamérica. El asunto es que, visto como una medida que no tiene una estrategia bien organizada, pues sí es una tontería. Entonces, más bien lo que necesitaríamos es que le fueran pensando y nos dijeran qué piensan hacer para resolver esto hacia el mediano plazo y no nada más que estén trabajando para el señor Trump. Yo nunca he sido tan nacionalista de este estilo, de los que defienden la soberanía y odian a los gringos, pero pues ellos eran los que apoyaban a López Obrador y ahora resulta que son los que están actuando peor que cualquier otro gobierno mexicano en Ahora, la historia. nada más habrá que añadir que el problema no solamente es de México, países como Costa Rica o que están los que Panamá, Colombia, tendrían que ser parte de esta solución porque Bueno, ellos tienen un parte. problema aparte con los venezolanos, Sí, ¿no? bueno, Colombia, están Perú, recibiendo ¿no? venezolanos Y por Brasil. otro Pero lado. mira, yo creo que aquí efectivamente el tema es complejísimo. Trump fue el que jaló el gatillo, pero no es el que ocasiona la bronca. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta desde siempre cuáles son los motivos por los que los centroamericanos se quieren ir a Estados Unidos, porque ese es el principal imán. Ellos se quieren ir a Estados Unidos, no se quieren quedar aquí en México. Y el tema es este. Si tú ves los ingresos que pueden percibir, ¿no? Un hondureño, un guatemalteco, con respecto a los que perciben en su país, es una cantidad 15 o 20 veces mayor. Por eso hacen un sacrificio así, pero gigantesco, para ahorrar y juntar dinero como pueden para poder emigrar hacia los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, sin duda, ¿no? Salir de la violencia en muchos casos, porque sí es insoportable. Entonces son las dos cosas. Y con lo que estamos haciendo aquí en México realmente no vamos a resolver ninguna de esas dos cosas. Y también algo que se pierde de vista es si uno toma la trayectoria económica de Honduras, de Guatemala, de El Salvador en los últimos 5 años, esas 3 economías han crecido más que la mexicana. Entonces realmente no es por un problema de que no haya actividad económica. Las economías de estos países en promedio ha sido bastante mejor que la de México en materia de crecimiento económico. Entonces, tratar de arraigar a los migrantes invirtiendo en su máxima expresión, como se ha planteado por parte de la administración del presidente López Obrador, hasta 10,000 millones de dólares, no te va a resultar porque no es suficiente. Primero, ¿de dónde los vamos a sacar? Y segundo, porque no los tenemos. 30 millones sí tenemos, pero 10,000 no. Entonces, eso no lo va a detener. Y la bronca que estás generando aquí en México, todavía no hemos visto sus efectos. Yo hice un análisis. ¿A dónde se van a radicar los centroamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos? Pues en las ciudades de la frontera norte, Tijuana, Mexicali, El Paso, Juárez y en Matamoros, algunas de estas ciudades. En esas ciudades, Ezra, trabajan 2 millones de mexicanos y según las estadísticas del INEGI hay aproximadamente 55, 60 mil mexicanos que están desempleados, o sea, que están buscando trabajo y no lo encuentran. Bueno, ¿cuántos centroamericanos nos van a llegar? No sabemos. Estados Unidos nos dice que vamos a recibir 60,000. Ponle tú, tomemos esa cifra, entre 60,000 y 200,000, y creo que me estoy yendo muy bajito. Bueno, eso quiere decir que por cada mexicano que esté buscando empleo en esas ciudades y no lo encuentre, va a haber entre 1 y 3 centroamericanos muy pronto que van a buscar empleo y competirle por ese empleo al mexicano.
¿qué clase de tensión social vas a generar con esa situación de falta de empleo? No tienes dónde alojarlos, no tienes dinero para alimentarlos, no les puedes proporcionar servicios de salud. Las tensiones sociales que vas a generar son gigantescas. Y yo nada más añadiría que algo similar vas a tener en el sur, en la frontera sur, Sin porque duda. hay un comercio bastante rudimentario, si le quieren llamar, en el Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, dado que hay una paridad cambiaria bastante distinta entre el quetzal guatemalteco y el peso mexicano, que ha generado un peso mexicano barato, con el cual México le vende, o los comerciantes de ahí le venden a los guatemaltecos, que si tú cierras la frontera, también el tema del cruce y del comercio que se da, un comercio, insisto, rudimentario, también se puede ver muy, muy afectado y generas otra vez una distorsión económica para aquellos que finalmente subsisten de esto, Macario. Sí, el tema de seguridad creo que no debemos menospreciarlo. Las personas que están emigrando del Triángulo del Norte en Centroamérica hasta Estados Unidos lo hacen porque de aquel lado sí pueden vivir. Desde México hasta el Triángulo del Norte el crimen organizado es el mismo. De manera que aún llegando a México siguen estando a expensas de los que los extorsionaban o los agredían en su país de origen, lo siguen haciendo aquí. De forma que el problema a resolver es ese. El problema a resolver es el tema de seguridad y ahí sí se necesita que el gobierno mexicano tenga una idea muchísimo más estratégica y pensada que lo que han dicho hasta ahorita. No es nomás poner ahí 50, 60 o 100 mil militares, es tener una idea, yo creo que más ordenada. Un sistema. Sí, y nada más la portada de ayer del Universal de esta pobre señora de Haití sufriendo, eso no podemos hacerlo en México, ¿no? Simple y sencillamente no es aceptable. Mauricio González Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.